Quizás conoces a alguien que sea tartamudo o quizás tú eres tartamudo y ya te habrán comentado que esta enfermedad solo se debe a la ansiedad. En realidad, estudios de hoy en día demuestran que tiene muchos, pero muchos orígenes y el día de hoy te voy a comentar sobre las verdades y los mitos de la tartamudez. Quédate conmigo, yo soy Katherine y este es mi canal Doctora Ubi. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes encontrarme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Si aún no te suscribes, pues suscríbete, activa la campanita para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que causa la tartamudez y vamos a ver si en realidad se debe solamente a la ansiedad o existen muchos otros motivos. En realidad la tartamudez no está todavía catalogada como una enfermedad o una patología. En realidad lo catalogan como un trastorno, ¿ok? Y eso es lo que voy a explicarles ahorita. Hay que tener en cuenta que la tartamudez puede ser también llamada como balbuceo o trastorno del habla, que lo que va a producir es impedir la fluidez y la continuidad del habla. Deben recordar que la persona que es tartamuda sabe lo que quiere decir. Él sabe lo que quiere transmitir, pero al momento de decirlo, pues no puede. Tiende a repetir las palabras, vocales o consonantes, o incluso pueden llegar a prolongar la letra. Y estas pausas que hacen entre cada letra o cada vocal lo hacen porque llegan a un punto donde el sonido se les hace muy problemático y no pueden seguir hablando. Otro punto que deben recordar es que es muy frecuente en los niños pequeños, lo cual es debido a problemas en cuanto al aprendizaje. Algo que tienen que recordar es que tú, como todos los niños, cuando empiezan a aprender a hablar, están recién empezando a vocalizar y a imitar lo que dicen mamá, papá o todos los que están a su alrededor. Entonces es muy normal que cuando tú aprendes recién algo, te empieces a trabar un poco o repitas las cosas, lo cual es muy normal. Pero la mayoría de niños llega a sobrellevar esta etapa, la sobrepasa, lo cual es denominado como la etapa de desarrollo. Pero van a haber aquellos niños que pues no van a poder sobrellevar de manera adecuada este proceso y pues esto ya se va a convertir en un trastorno crónico que es conocido como la tartamudez. Algo muy importante es que esto sí afecta mucho la autoestima de la persona y les impide interactuar de manera adecuada con otras personas porque sienten que se van a burlar de ellos o que se van a reír. Pero lo más importante es que ellos pueden recibir un tratamiento, que es como una terapia cognitiva conductual, que lo que hace es ayudarlos a poder desenvolverse, que no se note que son tartamudos, hasta pueden llegar a hablar como una persona que no es tartamuda, así que no hay ningún problema. Como tú puedes reconocer que una persona es así, pues está más relacionado a los pequeños, pero recuerda que si esto no se trata de manera adecuada, pues también puede pasar en un adulto. La persona va a tener problemas al principio de cada palabra para emitir el sonido, para decir la palabra, para empezar la oración. Va a hacer muchas pausas, va a prolongar las cosas, las va a repetir y está el sonido característico del E entre cada palabra, si es que no se acuerdan, como tú o yo cuando hemos expuesto y no nos acordamos de algo y andamos con el lo mismo, pero el problema es que como ellos no les sale la siguiente vocal o palabra, pues llenan estos espacios con la palabra e. Y como pueden ver ahí en la imagen, el chiquitito intenta decir hello, pero no puede, hacer las pausas y repite. Esto es muy característico. En realidad lo que es la tartamudez se ha estudiado por muchos, pero muchos años. Incluso hace muchos años le otorgaban todo el problema de la tartamudez a la lengua. Así como lo escuchan y como lo pueden ver en la imagen, todo el problema era por la lengua. En realidad en Europa, en la Edad Media, casi por el siglo V o VI, pensaban que la tartamudez se debía a un desequilibrio de 4 humores. ¿Qué 4 humores son estos? Pues la primera, como ven ahí, es la bilis amarilla, sangre, bilis negra y flema. Y para que esto pues regrese a su equilibrio, el tratamiento para ellos era cambios en la dieta, reducción del líbido, en el caso solamente de los varones,
purgantes y también le otorgaban al miedo. Todo aquel método que era para quitar el susto era bien recibido en ese momento como un tratamiento para la tartamudez. Sin embargo, mientras pasaron los siglos, los años, casi en el siglo XVIII-XIX, las intervenciones se hicieron mucho más intensas. Ya eran intervenciones quirúrgicas en Europa en las cuales le cortaban la lengua a los pacientes o extraían una parte de la lengua posterior de la persona o cortaban los nervios o músculos del cuello y de los labios, y obviamente esto incrementaba el riesgo de hemorragias, de pérdidas sanguíneas e incluso terminaban en muerte. Gracias a Dios, poco a poco se fue demostrando que esto no beneficiaba en nada, no se mejoraba para nada a la persona, y hoy en día, en el siglo XXI, pues no se da. Gracias a Dios, menos mal, pero pues para que ustedes vean todo lo que se ha hecho a lo largo de la medicina, cómo ha ido cambiando. El siguiente punto es sobre las creencias. En realidad, hasta ahorita creo que en algún lado del mundo pues hay una persona que todavía sigue creyendo sobre algo específico que es el motivo de la tartamudez. Entre todas las creencias populares que hay era la primera, que decían que si a un bebé se le hacía cosquillas, pues esto provocaba la tartamudez. Lo segundo era si la mamá no daba de amamantar de manera adecuada la leche al pequeñito, también provocaba este trastorno. Y lo tercero, que es un poco más, es gracioso escucharlo, es que decían que si el bebito se miraba al espejo se asustaba y eso pues provocaba lo que era la tartamudez. Pero hoy en día se sabe que no es así. Se ha visto estudios en los cuales la parte genética puede estar involucrada. Se ha visto que si el padre es tartamudo, el hijo puede tener 3 veces la probabilidad de desarrollar este trastorno, pero también es muy variable. No quiere decir que porque yo sea tartamuda, mi hijo sí o sí va a ser así. Yo tengo mi primo que es tartamudo y pues mi tío no es tartamudo, ni mi abuelo tampoco tiene ese trastorno, ni en la familia ha habido eso. Entonces, para que ustedes más o menos se den cuenta de que no es 100% esto tampoco. También se ha visto predisposición por el género. Los varones se ha visto que tienen mayor predisposición que las mujeres, y también en relación al cromosoma 12. Y la parte neurológica, que es la que a mí me parece mucho más interesante, es que se han hecho estudios entre personas que no son tartamudas y personas que sí son tartamudas. Se les han hecho escáneres cerebrales y se ha visto que en el hemisferio izquierdo de aquellos que no son tartamudos y hablan, se activan zonas que en el que sí es tartamudo no se prenden. A diferencia de que cuando el tartamudo habla, en su hemisferio derecho se activan zonas que ni siquiera están destinadas para el habla, lo cual obviamente en el que no es tartamudo no se activa. Entonces todos estos estudios han demostrado que hay diferencias, que hay un problema en cuanto a la conexión de ambos hemisferios, y algo característico es que los dos hemisferios se unen por el cuerpo calloso, y se ha visto también en otros estudios que el cuerpo calloso es mucho más grueso en aquellos que sí son tartamudos que los que no lo son. Entonces todavía esto se sigue estudiando, hay muchas pruebas de que efectivamente a nivel neurológico sucede algo, pero todavía se está estudiando a ciencia cierta cómo curarlo o por qué se trata, porque hasta el día de hoy no hay un tratamiento específico, pero sí hay una forma de hacer que esta persona que es tartamuda pues aprenda a sobrellevar este proceso. Hay terapias, como les mencioné, en las cuales puedes dejar que el paciente hable poco a poco, de manera lenta, que respire profundamente y que en vez de decir frases tan largas use sílabas, y poco a poco ir aumentando. Como les digo, puedes estar frente a una persona que ha llevado tratamiento porque ha sido tartamudo y no darte cuenta. Si bien es cierto, el miedo, el estrés exacerba la tartamudez, porque la persona de repente puede ser un poco de no querer conocer a gente porque se pone nervioso y de la nada empieza a tartamudear, y ahí recién tú te das cuenta, pero ellos llevan tratamiento y todo bien. Mi primo es tartamudo y en verdad si ustedes lo conocieran pues no se dan cuenta que él es tartamudo.
Entonces sí se puede hacer. Si tú conoces a alguien que es así, no te rías de esa persona, no te burles, porque a ellos no les gusta, ellos no pidieron tener este problema, ese trastorno ni nada por el estilo. Así que simplemente haz como si él hablara exactamente como tú y todo bien. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tú conoces a alguien que sea tartamudo o de repente tú eres tartamudo y tienes alguna técnica que te permitió ayudar a sobrellevar esto, pues déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo, suscríbete y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Si es que quieres ir a mis redes sociales, puedes escanear este QR que te estoy dejando aquí, y de lo contrario en la descripción también te estoy dejando el link para que puedas acceder a todas mis redes sociales. Y ya los veo la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense, quédense en casa y manténganse a salvo. Chao.